nos sigue provocando el pasado islámico en rechazo, el pasado islámico de España sigue provocando Ujú. rechazo. ¿Y por qué? Y si es así, porque mmm, de alguna manera te lo digo también como andaluz, y fíjate lo importante para nuestro patrimonio y para nuestro turismo, a todos nos gusta vender nuestra ciudad, nuestra Andalucía, nuestro Córdoba, Granada, la relevancia que tiene lo andalusí. Ahora hablamos de lo mudéjar y de lo andalusí y de lo difuso de la frontera en muchos elementos, muchos edificios, muchas construcciones, pero Sí. estamos como orgullosos de ese patrimonio, de mira qué bonita la mezquita que hicieron aquí los moros o los árabes, y mira la Alhambra y tal, pero esos no son los españoles, es una gente que vino un tiempo, que hizo esta maravilla, porque aquí uno se contagia de esta luz y de este color, pero luego Y se luego fueron los y llegaron ya los echamos. nuestros. Ese es un poco el Ujú. relato que está de fondo, te lo digo Sí. como sevillano, en tantos turistas, amigos que han pasado, extranjeros, que eso es un poco el trasfondo. Eran otros que vinieron, se hicieron más o menos medio españoles, pero los españoles ya empiezan cuando llega ya Fernando III, el santo, Ujú. a Sevilla, ¿no? Esa es la pregunta un Vale. poco. Así, ¿por qué seguimos sin congraciarnos del todo con el pasado islámico? ¿Nos da miedo eso de que nos da miedo Ujú. mirarnos en una especie de España vinculada a un pasado que nos vincula a países que son atrasados, que son económicamente, socialmente, a los que no nos queremos parecer? ¿Es eso en el fondo? ¿Cómo ves tú la cuestión? Creo que es un tema muy, muy profundo, muy denso y de hecho creo que es uno de los grandes retos o grandes problemas si le queremos dar ese cariz que tiene la historiografía española, ¿no? Algo no actual, sino que viene de lejos, cuando empiezan a desarrollarse ya lo que sería la visión contemporánea hacia nuestra historia. Hay un problema ya de base en nuestra historiografía, porque cuando se plantea este punto de vista más científico, a finales del siglo XIX, se dan cuenta de que gran parte de nuestra historia y gran parte del legado de nuestro pasado, de nuestro patrimonio, de nuestro arte, incluso lo que nos hace únicos como país en cuanto a pues bueno, monumentos, por ejemplo, viene del mundo islámico. Tenemos al final ese legado, esa parte de nuestra historia que está vinculada a lo islámico, y desde el punto de vista decimonónico primero y después en el siglo XX, pues sobre todo desde el ámbito más conservador, no encaja en su visión de lo que tiene que ser España. En ese momento, además, como hablamos el otro día, es cuando surgen los nacionalismos empiezan a mirar atrás para buscar su esencia. Pues muchos países, muchos estados modernos o contemporáneos encuentran en ciertos periodos de, de su historia las bases para poder construir una identidad nacional y nosotros tenemos allí, es una especie de, bueno, agente externo o lo que se considera agente externo, ¿vale? Que es el Islam y 800 años de historia de lo que podríamos considerar, aunque esto no es historiográficamente correcto, hispanos musulmanes. Ese término hispano-musulmán que se utiliza muchísimo, ese encaje extraño que tenía lo islámico y que tienen los musulmanes como antepasados nuestros en la historiografía y incluso también en el imaginario colectivo. Y hablaremos del término hispano-musulmán porque yo no estoy de acuerdo con él, ¿vale? Bueno, no me parece correcto, digamos. Por una parte, tenemos ya ese problema de base, ese problema de partida, que hoy en día, después de haber pasado además el periodo franquista, el periodo en el que más se exaltó el nacionalismo español, un nacionalismo que tenía una relación bastante ambigua con el mundo islámico, porque como sabes, pues al final Franco tenía mucho vínculo con África, la Guardia Mora, etcétera, etcétera. Quizá desde el orientalismo, desde una visión más romántica, más colonialista, aparte de que teníamos colonia también, como el Sáhara, pero estaba muy basado el relato nacional en esa reconquista, supuesta reconquista, en héroes nacionales como el Cid Campeador, como Fernando III, pues que habían conquistado lo que en su momento habían tomado antes en el 711. Bueno, de hecho, uno de los héroes era Pelayo, ¿no? La resistencia ante esa conquista árabe que hubo en el 711. Llegamos a la democracia con muchas inercias
de esa época, pero una visión que intenta ser pues más neutra, más historiográfica, más quizá no menos manicaísta, en la que empieza a encajar mejor y sobre todo, bueno, tú lo sabes perfectamente, mucho mejor que yo, todo lo que es el desarrollo de las autonomías, la vuestra específicamente, lo que es Andalucía, se vincula mucho con ese mundo, con el mundo andalusí, empieza a apreciar además todo, bueno, todo lo que tiene que ver con los monumentos de aquel periodo, incluso muchos de ellos se convierten en iconos, forman parte del imaginario popular, etcétera, etcétera. Lo que pasa que una cosa es eso, el aprecio, y otra cosa es que se fuesen desmontando los tópicos que teníamos antes y no se han desmontado. Ni se ha desmontado lo que decía antes de hispano-musulmán, ni se ha desmontado la idea de los moros como una entidad social y cultural que llegó a España, pero que después fueron expulsados, casi 1000 años después, ni tampoco se ha desmontado esa idea de reconquista. Y hoy en día, pues lo que se aúna o digamos lo que se combina es esa inercia que por una parte se construyó en épocas en las que había un fervor nacionalista, no se desmontó en épocas quizá más aperturistas o no lo suficiente y empieza a resurgir pues el resurgimiento de la ultraderecha, los nuevos nacionalismos o los nacionalismos postmodernos españolistas, pues con Vox, por ejemplo, yo me acuerdo de un evento que hizo Vox, no sé si hace 3 años o algo así, aquí en Madrid, que salía gente disfrazada, salía un abuelo contándole a un niño en un vídeo nuestra historia y como nuestra historia, la historia de España al final está llenísima de gestas, sobre todo, bueno, gestas más allá de la de América, que también es, como sabes, un punto de fricción bastante importante, es esa gesta de enfrentarse al Islam, ¿no? Y como nuestra identidad no solamente no es una identidad enfocada o más que enfocada, intrincada en el cristianismo, el catolicismo específicamente, sino que además ha surgido luchando contra el enemigo de los católicos o de los cristianos, que sería el Islam, los musulmanes. Con lo cual, eso nos lleva a una situación en la que gran parte de la sociedad es muy difícil aceptar ya no solo que un periodo de nuestra historia está vinculado al Islam, sino que parte de nuestros antepasados y parte del legado que hace único a España y del que podríamos estar orgullosos es un legado islámico, es un legado bueno, pues que construyeron o impulsaron musulmanes. Entonces, bueno, simplemente quería decir que, bueno, antes he dicho que yo no utilizo la palabra hispano-musulmán, no utilizo tampoco a nivel general la palabra árabe, más que nada porque, bueno, árabe es específicamente cuando hablamos de cultura árabe, ¿no? O incluso a veces puede ser, como por ejemplo, si hablamos de dinastías concretas que son de origen árabe, como los omeyas, pues sí que podríamos utilizarlo. Pero yo abogo y lo suelo hacer de vez en cuando, como que recupero ese discurso y cuando escribo sobre ello en redes sociales, en lo que sería, entre comillas, mi blog, en Entre Escombros, sobre ello suelen ser los posts no solo más exitosos, sino también más contestados, ¿vale? Abogo por el uso de la palabra andalusí, por el uso más que el uso, el conocimiento de lo que es al andaluz a nivel histórico como entidad política, pero también por lo que sería la puesta en valor de todo lo que tiene que ver con lo islámico en todos aquellos lugares donde ya los musulmanes no gobernaban, ¿no? Lo que sería el legado de los mudéjares y lo que sería el legado después de los moriscos. Todo lo ocurrido en ámbito, lo andalusí para ti sería, esta defensa sería lo artístico, lo cultural, lo social, lo ocurrido en la península ibérica en su conjunto, desde el siglo octavo, noveno hasta el siglo XV, incluidos en tierras donde ya no estuvieran No, 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 gobernando. no. No, 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 no. Lo andalusí sería específicamente lo andalusí, es decir, la sociedad andalusí o
las personas andalusíes, es decir, sus habitantes, serían aquello que se desarrolló y aquellas personas, esa comunidad que vivió en lugares dominados por gobernantes musulmanes, fuesen ellas musulmanes en sí, que en un primer momento fueron la minoría, pero poco a poco la sociedad fue islamizándose, fuesen cristianas o fuesen judías. Ujú. Lo que llamamos mozárabe, al final mozárabe es un término bueno, que ya se utilizaba en la época, que significaba arabizado, se utilizaba, pero de todas formas es un exónimo, ¿vale? Es algo que surge no en Al-Ándalus, sino fuera del Al-Ándalus para identificar a aquella gente que había sido arabizada. Una cosa es la islamización, como sabes, y otra cosa es la arabización cultural y lingüística. Lo demás, lo que es los mudéjares, el legado de los mudéjares, el Ujú. desarrollo de la comunidad mudéjar y más adelante, a partir del que se decretase la conversión obligatoria de los mudéjares en Castilla y más tarde en Aragón, cuando se convierten en moriscos, ¿vale? Con otras nomenclaturas también depende del lugar, ¿no? Pero los conocemos en conjunto como moriscos. Todo eso es parte de nuestro legado islámico, por supuesto que lo es el legado islámico español, digamos, pero no es andalusí. Sería casi post-andalusí o tendría relación con lo andalusí, pero también sería castellano o sería aragonés o sería todo lo vinculado a distintas zonas de lo que después, a la larga, se convertiría en España. Entonces, simplemente lo que quiero dejar claro es que mi punto de vista es historiográfico, mi punto de vista es obviamente también personal, en cuanto a que me interesa muchísimo todo ese mundo, pero que tenemos que dejar de lado todo lo que tiene que ver con nuestras fobias actuales o con nuestros anhelos actuales a la hora de analizar este mundo y a la hora de analizar no solamente, o sea, no solamente el mundo andalusí o islámico en general, como mudéjares y moriscos, como te decía, sino también la relación que hubo entre el mundo cristiano, el mundo dominado por los cristianos y al Andalus. Que eso también es otra cuestión, ¿no? Porque se nos vende la reconquista, que por cierto, ya sabes, es una palabra que yo no estoy de acuerdo con ella, al final porque, bueno, cae en una falacia de continuidad, ninguna guerra puede durar tanto tiempo, ningún conflicto puede durar tanto tiempo. No solo yo, sino, bueno, gente de la que he estudiado considera que los protoestados que surgen, los señoríos y reinos que surgen después de la conquista árabe, arabo-amasí o omeya, si prefieres decirlo, que yo prefiero decir conquista omeya, no tiene nada que ver con el reino visigodo que existía antes, con lo cual nadie puede conquistar lo que ya no tenía antes, pero bueno, más allá de eso, se nos vende esto como un mundo totalmente conflictivo, cuando en realidad las relaciones cambiantes a lo largo de los siglos fueron diversas, complejas y muchísimas veces, de hecho yo diría que la mayoría de las veces, nada tenía que ver con la religión. Otra cosa es, Antonio, perdona que matice, simplemente por Ujú. terminar, que tampoco creo que sea correcto, bueno, la idealización del andaluz y la idealización del mundo islámico en la que se suele caer también, ¿no? Esa nostalgia, que de hecho tú estabas hablando desde el punto de vista andaluz, creo que la identidad nacional andaluza, al final hay una figura que es Blas Infante, que obviamente desde su punto de vista y desde su contexto histórico-temporal, reivindica al andaluz y lo islámico como algo propio y hay que entenderlo también. En esa época, De obviamente, los él está, nacionalismos. Ujú. tiene otras peleas también, pero que hoy en día, al final lo hemos hablado, hablar de Andalucía solamente desde ese punto de vista tampoco sería una visión completa, ¿no? Y tampoco creo que historiográficamente debamos hablar desde una idealización. O sea, al final ponernos en la piel de unos u otros desde nuestra posición es completamente absurdo cuando son procesos históricos en nuestro pasado y así lo tenemos que analizar. Yo suelo hablar, lo digo de coña, pero de reconquisters, ¿no? Que son esos que están, bueno, pues pensando que nuestros antepasados fueron todos cruzados y que si ellos llegan a vivir en la Edad Media estarían luchando en las Navas de Tolosa. Eh, y los Alandalievers, que serían pues los que
se piensan que la Córdoba califal era un lugar en el que todo el mundo tenía un nivel de desarrollo brutal y cohabitaban todas las religiones en paz. Bueno, pues obviamente no es así. Pero bueno, dejemos un poco de lado todos estos anhelos y estos complejos que tenemos día hoy en día y analicemos todo como parte de nuestro legado, como parte de nuestro pasado y aceptemos además, no solo aceptemos, sino celebremos que nuestra Edad Media fue diversa, fue compleja, fue multirreligiosa, fue multicultural y no estoy hablando de las tres culturas, porque eso también me parece un tópico a desterrar. O sea, no es lo mismo tres religiones que tres culturas, que hubo culturas fluidas, que eran diversas, pero había lenguajes compartidos entre un lado y entre el otro, entre religiones, y bueno, eso es maravilloso. Y luego, por último, ya esto sí, epílogo, también ocurre algo que es quizás responsabilidad no solamente de los andaluces, sino también de lo que serían los mesetarios, el resto de españoles, que es que solemos hacer un vínculo directo entre Al-Ándalus y Andalucía. Y bueno, yo me acuerdo de amigos y amigas a los que he enseñado Toledo, pues gente que ha ido a Zaragoza de repente, ¿no? O al castillo, a la fortaleza de Gormaz, que está en Soria, que tiene un arco de herradura brutal, de época califal, y decir, ostras, pues al andaluz existe fuera de Andalucía, ¿no? Existe al norte de Andalucía. Y Por lo supuesto. contrario, ¿no? Como a vosotros os han inculcado ese orgullo, o aunque sea interés por lo andalusí allí, bueno, quizás desde un uso más folclórico, ¿no? Pero sí que existe, y a nosotros, la gente del norte, no nos lo han hecho. Nos han separado completamente de ese mundo como si hubiese sido solamente una cosa del sur y ya está. Y bueno, pues no, es algo que, o sea, no solamente al andaluz, sino el mundo islámico tuvo su impacto y su influencia en toda la península ibérica. Y más allá, incluso si pensamos en todo lo que son las redes de comercio, la En toda influencia Europa. Y, cultural, la etcétera. influencia que Sí, tuvo en sí. Europa en cuanto a ideas, a filosofía, a Exacto, traducciones. exacto. Entonces tomémoslo así y ya está, y dejamos de lado lo que hemos heredado de los pensadores decimonónicos, pero sobre todo rechazo frontal a esas fobias que están surgiendo ahora mismo, que no solamente, bueno, pues impiden la convivencia entre distintas culturas hoy en día, sino que pueden incluso distorsionar cómo nosotros entendemos nuestro pasado, y eso es muy peligroso.